Como había sido anunciado anoche, el Partido de la Liberación Dominicana reunió al comité político, el principal órgano de dirección política, y que solo la excepción cuando se reúne el comité central, pero mientras tanto el comité político es el máximo organismo. Había expectativas, Mary, sobre esa reunión. Mucha gente entendía que ahí se iban a tratar temas candentes del momento, pero según la información oficial, por lo menos, que dio al final de la reunión el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, y actual presidente del Senado, apenas se trató el tema de la propuesta para los candidatos del PLD, que se da como un hecho que serán elegidos en los dos hemiciclos del Congreso, uno en la Cámara de Diputados y otro en el Senado. Para el Senado se decidió la reelección de Reinaldo Pared Pérez, y como el PLD tiene la mayoría absoluta, ahí no habrá ningún inconveniente. De igual manera, en la Cámara de Diputados, aunque no es tan aplastante la mayoría del PLD, tiene la cantidad de votos suficientes para decidir quién preside la Cámara. Y se eligió al diputado Rubén Maldonado, un diputado del grupo del presidente Leonel Fernández. Recordemos, Mary, que hubo toda una pugna, un escarceo. Ayer mismo en las redes sociales había todo un debate y se hizo tendencia, la gente de Leonel hicieron tendencia, una etiqueta, diciendo que se debían respetar los acuerdos internos del PLD. Esos acuerdos son aquellos que se tomaron en el último trimestre de 2015, cuando se decidió que el PLD iba a proponer una reforma constitucional para repostular al presidente Danilo Medina. Hubo una votación en el comité político que se reunió en Juan Dolio. Luego hubo una especie de mini rebelión de la gente de Leonel Fernández, y el propio Leonel Fernández en principio, que hasta un discurso pronunció por una cadena de medios, se oponían a esa reforma constitucional, pero después se dio un pacto interno y se decidió que, bueno, el presidente Danilo Medina sería el candidato, pero a cambio muchos importantes cuadros del presidente Leonel Fernández tendrían de nuevo de manera directa las candidaturas, tanto para alcaldías como para puestos legislativos, y en el caso del Senado fueron todos puestos en reelección. Y además se decidió que en principio se eligió para presidir la Cámara en el nuevo cuatrienio a Lucía Medina, la hermana del presidente Medina, pero que luego habría un cambio al año, y ahora se cumple un año el 16 de agosto, y por eso era el escarceo, porque decían la gente de Leonel que los de Danilo querían hacerle capú y continuar con esos puestos. Sí, efectivamente en las redes sociales se generó todo un debate, una pugna de trending topics, e incluso yo vi un video de jóvenes que estaban apoyando a que Lucía Medina fuera reelegida como presidenta en la Cámara de Diputados. Sin embargo, como bien usted ha señalado, se ha respetado el acuerdo interno de hacer que cada año, bueno, todavía no sabemos para los 2 años ulteriores, pero por lo menos se han respetado estos 2 primeros años. Lucía Medina, hermana del presidente Danilo Medina, y ahora Rubén Maldonado, efectivamente. En el Senado se había dicho que podría ser elegido un senador o senadora de la corriente del presidente Fernández. Se había hablado hace mucho, primero de Julio César Valentín, que bueno, ahora enfrenta la situación que es uno de los encartados en el caso de Brecht, pero además que él se ha alejado un tanto del presidente Fernández. Y luego se hablaba del senador José Rafael Vargas, de la provincia de Payá, que es una persona de la confianza del presidente Fernández, y se pensaba que sería también una carta en ese aspecto para presentarse como candidato a presidir el Senado. Será entonces en el año que viene, ¿verdad? Exacto. Si Otro de es, los temas que, bueno, estuvimos justamente esperando era el tema de los imputados por el caso de Odebrecht, este caso de corrupción, que ni siquiera fue señalado durante la reunión, y de hecho, llegando los distintos PLDistas a la casa del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, habían pues de una vez dicho a la prensa que no asistirían. Temístocles Montaz, por ejemplo, que estaba esperado Radamés Segura, a que asistiera, Radamés Segura y Julio César Valentín que son también. los tres miembros del comité político que están imputados en el caso de Brecht. Hubo un señalamiento en ese sentido. Reinaldo Pared dijo que no se trató ese tema,
pero que además se decidió que ellos, se les va a decir que se les va a pedir que asistan, que no se tomen licencia de su trabajo en el comité político, porque en el entendido de que es una norma universal de derecho humano, que cualquier persona acusada es inocente hasta que se le demuestre lo contrario en un juicio oral, público y contradictorio, y ya el caso sea una cosa definitivamente juzgada, como dicen los abogados, y ellos dicen que mientras tanto, pues, que puedan asistir y hacer uso de su condición de dirigentes políticos. Así es. Igualmente, bueno, recordamos que la misma jueza, que fue parte de el fallo que liberó en algunas condiciones a la gran mayoría de imputados, hizo el señalamiento de que la Procuraduría no estaba sustentando bien el caso que tenía por cada uno de los imputados de Odebrecht. ¿Usted se refiere a la magistrada Miriam Germán? A la magistrada Miriam Germán, que tuvo la valentía también de pues señalar al Ministerio Público, que es el encargado de hacer las investigaciones, y que no está dando suficientes pruebas documentales, que es lo necesario para juzgar y para condenar a una persona culpable de los hechos. Bueno, como en política José Martí decía que hay cosas que se ven y otras que no se ven, y que en la mayoría de los casos las que no se ven son más importantes que las que se ven. Eso es de Martí, pero los PLDistas muchos que no saben, dicen que de Bosch. Bosch lo aprendió eso de José Martí y le dio los créditos siempre. Bien. Bueno, entonces en esa reunión del comité político, los círculos PLDistas, muchos comentan que se trataron otras cosas. Claro, eso es una atribución de ese organismo, revelar o no revelar lo que se trató. Se dice que también alguien de alguna manera tocó el tema de que aliados fundamentales del PLD en el pasado proceso electoral están por descantarse, como dicen en España, están un poco por alejarse y hacer tienda aparte, otro y ya su propio camino. Ya se ha hablado del PRD, que los PRDistas están diciendo que quieren a Miguel Vargas Maldonado como candidato en 2020. Y los reformistas, que aunque una parte, la parte formal, estuvo apoyando al PRM, el llamado Consejo Balaguerista, que tiene a emblemáticos dirigentes históricos de ese partido, siguió al lado del PLD y de hecho muchos son funcionarios. Dicen que ambas partes están conversando y que el Partido Reformista podría reunificarse y también buscar su propio sendero en los próximos comicios de 2020. Todo eso es muy temprano todavía, pero de todas maneras los PLDistas, si algo tienen, es que son trabajadores de la política permanentemente. Claro está. Y no se van a dormir y van a hacer lo que haya que hacer para conservar esos apoyos de sus aliados y tratar de mantenerse en el poder, tratar de continuar ganando elecciones. Así es. Como ha ocurrido en los últimos años, Mary. Sí. Mary, por otro lado también, en la parte que no tiene que ver con esos partidos que son soporte del sistema nuestro, a la gente de la Marcha Verde, tenemos que ir a una pausa. Vamos a la pausa y cuando volvamos vamos a hablar de esta parte. Okay. Cambiar la realidad de corrupción e impunidad que impera en nuestra sociedad. Hoy la manifestación más palpable de este compromiso es la Marcha Verde, que busca un mejor país para todos. La Compañía de Jesús, fiel a nuestra fe y a nuestra historia, quiere continuar tendiendo una mano solidaria a estos movimientos sociales y populares, y al abrazar las dos dimensiones vitales de la vida cristiana, la fe y la justicia. No podemos minimizar actos de corrupción ni de impunidad. Estos pecados rompen de manera directa con el proyecto de Dios para la humanidad. Y en esta lucha contra la cultura de corrupción, no podemos desanimarnos o caer en conformismos irresponsables. Creemos que como iglesia no estamos exentos de corrupción. Por eso también queremos pedirle que nos ayuden a vivir más coherentemente esta lucha que es de todos. Reafirmamos que en el seno de nuestro pueblo hay innumerables personas honestas y comprometidas con la búsqueda del país que soñamos. Cuenten con nuestro apoyo directo, activo y creativo en nuestras obras educativas, parroquiales, espirituales y sociales. Animamos
a aquellas personas vinculadas a la compañía de Jesús, a la espiritualidad ignaciana y a toda persona de buena voluntad en República Dominicana a que apoyemos y eduquemos desde los gestos concretos de ciudadanía. El desafío es grande, pero la fuerza de Dios y de su pueblo es aún mayor. Construyamos juntos un país más justo para en todo amar y servir. 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 Seguimos en Escarbando y ahí pudieron ver uno de los videos que ha sorprendido, por lo menos en las redes sociales y también en los medios de comunicación, a gran parte de la población dominicana, con un video de apoyo a la Marcha Verde de parte de los jesuitas, este grupo que es importante también en la República Dominicana y que representa un sector religioso. Y pues este apoyo que dan a la Marcha Verde también reafirma una vez más que es un movimiento social que no está queriendo ser acaparado solamente por lo que dice, por ejemplo, el oficialismo, partidos políticos contrarios o partidos opositores, sino que es una marcha y un movimiento social de muchos dominicanos y dominicanas de diferentes índoles con el mismo motivo, que es acabar muy incluyente con la y corrupción amplio. y la impunidad. Y Así bueno, a es. propósito de eso también, está muy bien hecho ese vídeo, ahí vimos sacerdotes muy reconocidos como Mario Serrano, padre Massa, Massa, que es Miquel, que es un sacerdote muy reputado, y muchos de esos jesuitas, que es gente que predica con el ejemplo, yo digo, porque además de que predican el cristianismo, en la vida social se comprometen con lo que ha dicho la Iglesia, que tiene una opción preferencial por los más pobres. Exacto. Y ellos, donde quiera que han estado, pues hacen eso, se ponen de parte de la gente que sufre injusticias y carencias en esta sociedad. Es muy importante decir también que en el mismo video ellos pues también afirman que dentro de la iglesia hay corrupción. Ellos reconocen que también ellos son tienen problemas de corrupción en la iglesia y que quieren superar esa también problemática interna de la iglesia, o sea que no se presentan como santos ni nada, y eso está muy bien. Entonces, esto también coincide, Mary, con que ayer el Movimiento Cívico Participación Ciudadana emitió una declaración en la que está exigiendo a la Procuraduría General de la República que dé a conocer los detalles del acuerdo que suscribió con Odebrecht, en virtud del cual directivos y ejecutivos de esa empresa no iban a ser incluidos en el expediente para ser sometidos a la justicia aquí en República Dominicana, pero que a cambio tenían que dar informaciones útiles para sustentar el caso de corrupción contra políticos y funcionarios y empresarios. Y por lo que se ha visto hasta ahora, y lo que tú dijiste, que dijo la magistrada Miriam Germán, el expediente ha sido algo muy flojo. Entonces, mucha gente se ha preguntado si Odebrecht le tomó el pelo al Ministerio Público con ese acuerdo, ¿verdad? Porque lo otro, el pago de la multa, no tiene que ver con el acuerdo, eso es por ley de manera obligatoria. Claro, porque Odebrecht se comprometió a dar, además de los nombres de las personas sobornadas, el monto que transfirió, el monto económico, ¿no? Que es lo que realmente importa en el caso de la Procuraduría, que tenga esa prueba. ¿Quién recibió qué cosa, no? Claro está. Y bueno, lo que dice Participación Ciudadana es que si Odebrecht ha incumplido con este acuerdo, debe pues anularse el acuerdo y las personas que estén sometidas a la justicia pues tener las implicaciones del lugar y no, como dijo en el acuerdo, pues estar carente de justicia. Y como sabemos, la Procuraduría se ha apoyado de informaciones de la justicia brasileña, porque tampoco, y eso es algo que tenemos que señalar, la Procuraduría General de la República ha comenzado una investigación, o por lo menos que se sepa. Que se sepa, ¿verdad? Porque ellos siempre dicen que están investigando. Exacto. Hasta el momento lo que han dicho es, bueno, fulano de tal está aquí encartado porque según fulano de tal, de la empresa de Odebrecht, dijo que se reunió, que hizo tal cosa, que dispuso tal cosa, que ayudó a que ese contrato se suscribiera, pero es la palabra de una persona contra la otra. Eso no se sustenta mucho porque
yo puedo ser que mate a alguien incluso, y si no me ve nadie, y hay uno que dice, yo creo que él lo mató, yo voy a decir todo el tiempo, no, 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 y no, y me voy a negar. Y ya es su y palabra tienen que contra probarme que yo lo hice. Otra de las pruebas mínimas que tiene el Ministerio Público o que ha tenido contra los imputados es el aumento, por ejemplo, que han tenido en su patrimonio personal, pero eso también sería bueno que la Procuraduría lo sustente realmente, dígase en propiedades, dígase en justamente aumento de ese patrimonio, de dónde sale el dinero. Que y han lo que podido llaman declarar. perseguir la ruta del dinero, porque el Exactamente. dinero, por más oculto que una persona lo tenga, si no es bien habido, deja rastro, deja, porque de alguna manera, o sea, aquí recordamos un funcionario, que creo que falleció ese señor, que fue funcionario de salud pública en el gobierno del presidente Fernández, que por un asalto que se produjo, un robo en su casa, en el que estuvo implicado alguien cercano a una hija, me parece, que era un novio o algo así, a ese señor le descubrieron que tenía 3 cajas fuertes, con más de 100 millones de pesos. Y eso de por sí ya es sospechoso. Porque lo primero es que si usted tiene ese dinero ahí no lo ha declarado, está evadiendo impuestos. Segundo, puede ser que se trate de lavado, porque en estos tiempos de inseguridad usted va a tener en su casa 3 cajas fuertes con más de 100 millones de pesos. Bueno. Todo eso ya llama la atención. Entonces, Claro. bien se pudieron allanar residencias y oficinas de esta gente, a ver si tenían alguna caja fuerte. Revisar sus cuentas, revisar las cuentas de sus parientes y allegados, porque muchas veces se hacen esas cosas. Si yo estoy vinculado contigo o somos parientes y yo no quiero que se sepa que tengo X cantidad de dinero que recibí de un negocio no lícito, yo bien puedo convencerte y decirte, yo te voy a dar algo, Merio, tanto, coloca eso por ahí como tú puedas. Ahora, yo me pregunto hasta qué punto nosotros vamos a seguir creyendo que la Procuraduría vaya a hacer su trabajo. Porque una de las... ¿Tú entiendes que ya no hay que confiar en nada? yo no entiendo hasta qué punto es que vamos a seguir confiando, porque Alicia Ortega sacó un reportajazo, de que Diandino Peña estaba, por ejemplo, incumpliendo con leyes fundamentales como funcionario público, tales como la de declaración jurada de patrimonio, y el procurador no lo ha ni siquiera detenido. Se quedó en que él fue destituido y ya. Y ya. Y felices y contentos. Pero todos. él debería de ser encarcelado. Y ahí están Investigado, las pruebas. por lo Investigado por lo menos. Y bueno, yo pienso que Alicia Ortega ha hecho una investigación que a la luz pública, pues tiene todas las pruebas habidas y por haber. Sí, estuvo muy bien sustentado. De hecho, si no hubiese sido así, ya Alicia estuviera hoy sometida a la justicia. Claro, y que de hecho Diandino Peña intentó pues negar esas informaciones o decir que eso no fue así, pero al final Alicia parece que tuvo la razón. No, él no pudo sustentar ese desmentido. ¿Cómo es que ustedes dicen los jóvenes ahora cuando le dicen a alguien que confíe, que chilee? ¿Cómo es? Ah. ¿Pero tú no crees que la gente debe chilear y confiar en la Procuraduría? No. Vamos a la pausa. Bien. Bueno, ayer, en horas ya del atardecer, se dio una información de que el economista, el doctor Jaime Aristi Escuder, había sido designado por el presidente Danilo Medina como el gerente general, el administrador de la estación de generación Punta Catalina. Punta Catalina, en la provincia de Peravia, todo el mundo sabe, está en construcción, es un sistema de generación eléctrica con 2 plantas de carbón y toda la polémica que esto ha traído, y sabemos que es Odebrecht y todo esto. Mucha gente se ha sorprendido y no le ha caído muy bien esa Para mí fue una información, sorpresa realmente. porque Jaime Aristi fue miembro de la comisión que designó el propio presidente Danilo Medina para supuestamente indagar que si hubo alguna irregularidad en la entrega de la licitación, no otra cosa. Y recientemente se dio un informe, por cierto, que el propio doctor Jaime Aristi Escuder sirvió como de portavoz y leyó ese documento extenso donde explicó todas las horas de trabajo y toda la cosa. Y según ese informe, ahí todo estuvo nítido, muy bien. Sí. Y ahora Jaime es el principal ejecutivo de esa estación de generación eléctrica que estará compuesta por esas 2 plantas de carbón. Bueno, le digo la ¿A ti te verdad, sorprendió, a Mary? mí me sorprendió bastante. ¿Y por qué? Porque yo pensé que el presidente Danilo Medina iba a tener un poco más de vergüenza.
Yo no pensé Muchacha, no le digas al presidente. No, pero sinceramente, yo no, al principio los medios de comunicación, incluso personas muy serias, estaban intentando buscarle algún tipo de legitimidad a esa comisión que designó el propio presidente Danilo Medina para investigar estas plantas a carbón que han sido cuestionadas pues por aquí localmente, por estar dentro del entramado de corrupción de Odebrecht. Entonces, de por sí estamos hablando de unas plantas que se están construyendo por la empresa, ahora mismo encausada y mafiosa, porque ya ella misma lo admitió que había cometido un delito. Que sí, que había cometido el delito. Por eso una de las demandas de la Marcha Verde es que Odebrecht ya no sea contratista del Estado y que, si bien se sigan construyendo las plantas a carbón, pasen a otra empresa. Entonces, perdón, ahí mismo, mucha gente ha dicho que eso no se puede, no es verdad. Aquí hay experiencia de consorcio, porque es un consorcio, está Tenimón, está Ceretre y está Odebrecht. En esos consorcios, holding, como llaman en inglés, uno de los integrantes, por alguna razón, no continúa o no cumple y se le excluye y se busca a otra empresa. Y hay muchísimas empresas que hacen plantas de carbón y en el mundo, y no es verdad que Odebrecht sea la única. De hecho, lo que se ha dicho es que esta es su primera experiencia con este tipo de construcción. Nunca había hecho plantas a carbón antes. Entonces, parte también del informe de la comisión designada por el presidente, intentó buscar todas las razones del por qué no debía pues cederse este proyecto a otra empresa. El punto es que yo pensé realmente que, bueno, del principio, cada uno de los integrantes de la comisión como que se le encontró un vínculo muy cercano a Punta Catalina y a los intereses. Unos vasos comunicantes. Exactamente. Entonces, ahora que uno de los propios, bueno, cabe destacar que uno de los miembros incluso es imputado del caso de Odebrecht, en el caso de César Sánchez. Pero que ahora en el caso del monseñor Agripino tuvo que renunciar como gerente del Grupo Estrella porque era... No gerente, tenía un puesto como de administrador, de dirección, ahí, ¿no? Miembro como de directiva. Y ahora en este caso, pues Jaime Aristi Escuder, que también era parte, ahora va a ser gerente general de Punta Catalina. Yo espero que las otras personas también tengan... ¿Pero tú dices que te sorprende por el hecho de que él estuvo en la comisión? Claro está. Porque ya hace un tiempo Jaime es un economista muy conocido, una persona muy eficiente, muy capaz, y él tuvo un vínculo cercano con el PRD cuando estuvo en el gobierno, y posteriormente fue un hombre muy crítico hacia la administración del PLD. Pero hay que recordar que durante el año 2016 hubo un grupo de técnicos e intelectuales, entre los cuales estaba el doctor Aristi Escuder, que decidió apoyar a Danilo Medina. Sí, eso es verdad, pero le quita... o sea, él es una persona que está en ese litoral, ahí nos sorprende. Tú dices que sorprende por el hecho de que, por delicadeza, quizá no debió nombrarse. Porque además... Si fue miembro de la comisión, porque uno sabe si ya tenía la promesa de nombramiento. Además, le quita legitimidad a la investigación que han presentado anteriormente, porque obviamente no fue ahora mismo que se decidió que él fuera pues administrador general de Punta Catalina. Quizá eso se había pensado antes. Uno no lo sabe. ¿Tú piensas que fue de pronto que el presidente, sí, o que ya era, que ya fue pensado y que dijeron, bueno, entonces usted va a ser el portavoz, pero además de eso va a ser, entonces eso le quita legitimidad. Eso es un chin de maldad tuya, ¿no? Yo no entiendo. ¿Tú piensas que ya antes le habían prometido eso? Usted sabe que, como yo pienso mucho en las redes sociales, porque muchos comentarios de personas en las redes sociales decían que no pensaban que las personas de la comisión iban a tener luego vinculación más evidente con Punta Catalina, más directa con Punta Catalina. Bueno, pues ahí está, ya que el doctor Jaime Aristi Escuder ha sido nombrado, eso es una gran responsabilidad, porque el presidente tiene puesta su esperanza, su fe, y ha hecho una promesa, si se quiere, ambiciosa al país, que a partir de que esas plantas, las dos de carbón, entren en operación, lo primero es que habrá una estabilidad energética que siempre ha sido soñada en este país, que no habrá apagones, que inclusive el precio de la tarifa se va a reducir. Vamos a ver si todo eso se cumple, y el doctor Aristi Escuder estará, digamos que como un pararrayos, porque si eso no funciona después, le van a echar la culpa a él. Bueno, esperemos que
ya asumiendo su puesto como gerente de Punta Catalina, de administrador general, pues realmente estas plantas solucionen esta problemática energética. Ahora mismo podemos decir que hay muchos apagones en Santo Domingo. Ahora mismo, de hecho, ahí hay una contradicción entre el gobierno, la parte oficial, y los generadores. Los generadores han dicho, no, nosotros estamos produciendo, miren los datos. Lo que dicen es que el gobierno parece que tiene algún déficit, no les está pagando, y ellos dicen, bueno, no, yo no puedo operar si no me pagan, y dan su apagadita de vez en cuando. Los circuitos, inclusive 24 horas, que no tiene inversor, pasa la de Caín estos días. Sí, esperemos que realmente se solucione esta problemática energética, porque el mismo Rubén Jiménez Bichara pues se ha apoyado en la realización de estas plantas para solucionar el tema pues de los apagones. Hay que decir algo, cuando ese proyecto, que no es nuevo, eso se ideó hace muchos años, luego no se hizo y todas esas cosas, bueno, ¿por qué se pensó en ese momento y mucha gente entendió que era bueno sí buscar el carbón? Porque recordemos que el petróleo estaba a más de $100 el barril. Entonces era muy costoso hacerla a partir del uso de derivados del petróleo. El carbón, como tanto estos acuerdos en el mundo de ir reduciendo su uso, está más abundante y más barato, se suponía, ¿no? Por eso China, que tiene grandes minas de carbón, tuvo empresas que se propusieron para concursar y no, claro que no ganaron, eso se le dio de Brecht. Y por eso ellos ofrecían, incluso decían ese mismo proyecto con un costo menor en $1.000 millones. Que eso es parte de todo este escándalo que ha ocurrido, ¿no? De por qué se le dio a Odebrecht si era más cara la oferta. Ahora uno no sabe si el carbón va a seguir al mismo precio o si puede subir. Hay que ver, está todo este asunto sigue la crisis en algunos países de Medio Oriente que son productores. En Estados Unidos, tener un presidente un tanto díscolo, uno no sabe, un día dice una cosa y otro otra. Ahora, entre las sanciones que él le puso a Venezuela, por suerte no tocó el petróleo, porque parece que ahí se dejó aconsejar. Si él tocaba el petróleo, a Maduro le iba a convenir. Porque aquí iba a ocurrir que iba a crear un nerviosismo en el mercado petrolero y eso dispara los precios. Y eso a Venezuela le iba a convenir. Yo creo que Maduro seguro estaba contento que le pusieran una sanción en el petróleo. No. En ese aspecto le va a seguir comprando petróleo a Venezuela. Le puso sanciones de otra índole. Entonces, uno no sabe qué tanto va a seguir el carbón. Abundante sí, porque hay, pero barato, porque se está planteando a la luz de todo este asunto del cambio climático, acuerdos internacionales como para gravar con grandes impuestos la extracción de carbón, para desestimularla, debido a que se supone, que de hecho es mucho más contaminante. Sí, eso ha sido una demanda, por ejemplo, del Comité de Lucha contra el Cambio Climático en República Dominicana. Y el doctor Max Puy ha hablado de eso mucho también. Exacto. Que esas plantas a carbón se puedan pues hacer, por ejemplo, de gas natural, porque justamente quizás haya impuestos ya convertirla ahora que trabaje contra combustible sería mucho mucho porque ya eso casi está hecho. Así es. Bueno, muchas gracias, Mary. Gracias a usted. Será hasta mañana. Bye, bye.